una estrofa del himno 8. El himno 8, alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró, alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime pecador, perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. La primera estrofa del himno 8. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, dime pecador perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia sobre este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpia blancura tendré. En la droguería no va a encontrar el remedio para el pecado. En el hospital tampoco lo va a encontrar. La sangre que salva al pecador la encuentra en Cristo y se encuentra si tiene fe en Él para salvación. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas 22, 14. Espero hablar de un tema que me ha impresionado hace algunos años, que he vuelto a revisar y que posiblemente alguno de ustedes no haya escuchado y por eso tenga una interpretación diferente de la que hoy quiero compartirles. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y el Señor les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y quiero hablar de esa palabra deseado. Esa misma palabra la vamos a ver traducida de una manera diferente en el español que tenemos en nuestra Biblia. Y quiero ver acá un deseo por compartir. El Señor quiere vincularse con los discípulos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo va a usar exactamente la misma palabra en el original que usó el Señor Jesucristo, pero esta vez no es un deseo por compartir, es lo contrario. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, y esa es la misma palabra. ¿Cuánto he deseado? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y el deseo de Pablo no es tanto compartir, antes bien él dice, yo deseo es partir. El deseo de Pablo es deseo por morir. Y la confianza de un creyente es tan grande que la muerte no causa pavor, que la muerte no causa terror. Antes bien Pablo desea partir, desea salir de este mundo y estar en la presencia de Dios porque es muchísimo mejor. Y hasta este momento usted dice, bueno, hermano, exactamente la misma palabra, la misma intencionalidad, yo no le veo ningún problema. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra,
concupiscencia es exactamente la misma que usa Pablo en Filipenses capítulo 1 y que usa el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22. ¿Cómo así? Continuamos leyendo el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y ahora, acá es un deseo por desistir. El creyente está enfocado en su Señor, pero parece que afloja las responsabilidades, deja de lado los compromisos y quiere caer en esto que en este capítulo se traduce como concupiscencia. Ahora, haciendo la comparación, deseo por compartir. El Señor es el ejemplo principal de todo creyente. Y 1 Corintios capítulo 11 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otro pasaje, sed imitadores de Dios como hijos amados. Desear compartir con los creyentes es un buen hábito entre los cristianos. Y no solamente es que es un buen hábito, es que eso nace de la voluntad de Dios y de la obra que Dios ha revelado a través de su santa palabra. Hechos capítulo 2 dice que los creyentes compartían y partían el pan en las casas. Eso no es la cena del Señor. Eso es la convivencia diaria entre los creyentes, las buenas relaciones saludables, interpersonales entre unos y otros. Deseo por compartir. Y si es importante el área social, la convivencia, también es importante el área espiritual, el área congregacional. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El deseo de Cristo es que sus discípulos estuvieran con Él, compartiendo el recordatorio de su obra en la cruz. Bueno, Él se alegra de que nosotros estemos en la cena del Señor. Él se alegra de que le estemos recordando a Él. Pero el Señor que lo dio todo por nosotros, posiblemente se preguntará, bueno, ¿y por qué esta persona no trajo algo para compartir en la cena del Señor? Ahí está aquella mujer de Marcos 14. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado para mi sepultura. María de Betania no está en el sepulcro el día de la resurrección. María de Betania no necesita comprar especias aromáticas porque María de Betania ya había ungido al Señor para su sepultura con nardo puro. Si compramos un perfume de buena marca, un poquito que nos echemos en la mañana puede durar hartas horas durante el día. Imagínese ser bañado con una libra de nardo puro. Algunos comentaristas dicen que aún en la cruz, en el Calvario, se podía percibir el aroma del perfume de 6 días antes. Algunos dicen que cuando aquel soldado se lleva la túnica del Señor, posiblemente el olor del perfume todavía era evidente en las ropas del Salvador. ¿Y qué estoy trayendo yo al Señor para su cena? ¿Qué estoy trayendo yo para el Señor para adorarle? ¿Será que ese impacto de esa adoración puede quedar en el ambiente, en el aroma? ¿Se percibe la gratitud que tiene el creyente para con Dios a lo largo de los días? Bueno, el Señor desea compartir con nosotros. Ojalá nosotros deseemos también compartir con Él esta cena. Ahora Pablo va a decir, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando usted lee 2 Corintios, cuando Pablo se toma para sí la palabra peligros, en peligros de la nación, en peligros de falsos hermanos, en peligros de los ladrones y de cuantas cosas más, uno dice, con razón deseaba partir y estar con Cristo. El ministerio de Pablo fue un ministerio peligroso. 2 Corintios dice que aún en Éfeso se enfrentó a las fieras. ¿Cómo habrá sido eso? El caso es que por amor al nombre de Cristo, Pablo estuvo dispuesto a hacer eso en virtud de lo que Cristo había hecho por él. Ahora, ¿deseamos servirle en este mundo? Claro que sí. Y qué bueno tener ese deseo por servirle a Él. Pero deseo partir y estar con Cristo. Decía el hermano en la cena del Señor, ojalá fuera hoy el día de la venida del Señor. Y amén a eso. Y eso no significa que queremos exonerarnos de responsabilidades. No. Tenemos una planeación de vida y compromisos que cumplir. Y estamos documentados de que hay cosas que hacer en este mundo. Pero delante de las responsabilidades de este mundo que hay que atender y la obra de Cristo, pues yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
¿Tengo yo el deseo de estar en la presencia del Señor? ¿Tengo yo el deseo de estar en ese lugar? Ese ardiente deseo por Él y por su persona. Si no es así, podemos avivar la obra que hay en cada uno de nosotros. Pero llegamos a Santiago y aquí empieza el problema. Hermano, la misma palabra, sí, la misma palabra deseo. Porque concupiscencia normalmente se ha enseñado como un mal deseo. Pero concupiscencia en el original es sencillamente un deseo ardiente, un deseo por querer hacer algo. Es más, esa misma palabra la usa el Señor Jesucristo cuando se refiere a los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Es decir, las intenciones de Satanás eran lo que los fariseos querían hacer. Ahora, ¿qué está pasando acá? Hay un deseo ardiente que si es mal encaminado, que si es mal intencionado, genera a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero el deseo es neutro. El deseo es como el tiempo. ¿El tiempo es bueno o el tiempo es malo? El tiempo es neutro. Si yo utilizo el tiempo para bien, pues el tiempo va a ser bien administrado. Si yo utilizo el tiempo para mal, el tiempo va a ser mal administrado. ¿El dinero es bueno o es malo? Es neutro. No es ni bueno ni malo. Pero si yo decido hacer del dinero un ídolo, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero es neutro. El Señor habló muchísimas veces del dinero en el Nuevo Testamento. Yo lo puedo usar para bien y lo puedo usar para mal. Creyentes de otras generaciones no entenderían esto que voy a decir, pero el Internet, ¿es bueno o es malo? Es neutro. Es un recurso. Yo lo puedo usar para beneficio. ¿Y cuánto ayuda hoy el Internet? Yo nada más hice la diferencia de un país a otro y qué bendición tener acceso a Internet sin restricciones acá en Colombia. Es una bendición, es una ventaja en la vida. Pero yo puedo usar el Internet para mal, para hacerle daño al otro o para hacerme daño a mí mismo. Así es el deseo ardiente. Yo puedo tener un deseo ardiente por compartir, qué bueno es. Compartir con los hermanos, compartir con el Señor. Puedo tener un deseo ardiente por el Señor a tal punto que, como Pablo decir, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué bueno eso. Pero si ese deseo ardiente está mal encaminado, está mal direccionado, está mal enfocado, evidentemente voy a tener problemas en el desarrollo de ese deseo ardiente. Y quiero ver por un momento la carga de esa palabra concupiscencia. Normalmente cuando pensamos en concupiscencia pensamos cosas malas, malas intenciones, malos deseos. Pensamos en la carne que reclama sus derechos. La carne, hablando en espiritualmente, como esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a ser tentados por el mal. Ahora, resulta que la carga de esa palabra concupiscencia es errada. Usted posiblemente no estaría de acuerdo conmigo si yo le digo, ¿y qué si el mismo traductor Casiodoro de Reina en el 1569 hubiese puesto en Lucas 22, cuánta concupiscencia he tenido por comer esta Pascua con vosotros? No, hermano, ¿cómo va a ser? Es la misma palabra en el original. Si Pablo hubiese dicho en Filipenses capítulo 1, tengo concupiscencia de compartir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Uy, hermano, es que eso no me suena. Es la misma palabra en el idioma original. De modo que la carga de la palabra concupiscencia posiblemente sea una relación que nosotros le hemos dado al leer esa palabra únicamente en Santiago y ver un punto de vista negativo de la misma, cuando hay varias veces la aparición de la misma dentro de la palabra de Dios. Y quiero ver la cita de la palabra. La palabra en original, usted busca en la concordancia del señor Strong. Yo no hablo griego, sencillamente le di copiar, pegar para ver cómo se pronuncia. En español sería más o menos como epitumia. Y esa palabra la vamos a encontrar varias veces en el Nuevo Testamento, no solamente en los pasajes que hemos leído, y muchas veces está relacionada a cuestiones que están subordinadas con alguien. Como hablábamos, los deseos de vuestro padre el diablo, o deseo partir y estar con Cristo, pero en esta oportunidad está sola la palabra.
no tiene apellidos, no tiene adjetivos, no tiene acompañantes que condicionen el desarrollo de esta palabra. De modo que concupiscencia tiene que ver con un deseo que quiero hacer y que tiene consecuencias. Si yo quiero hacer algo una y otra vez y estoy enfocado en hacer eso, pues eso va a tener un resultado. Si el resultado que yo obtengo es pecado, pues mi deseo ardiente estaba encaminado a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero si mi deseo ardiente está en hacer la voluntad de Dios, pues ese deseo va a ir encaminado a honrar a Dios y a sus propósitos, como dice Lucas capítulo 22. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Por lo tanto, la cuestión de la concupiscencia no tiene que ver con si es buena o mala, sino en cómo estoy utilizando yo los recursos para con Dios. Y se dice que la carta de Santiago es la primera carta que circula del Nuevo Testamento. Aún antes de Gálatas o antes de Primera de Tesalonicenses escritas por Pablo, aún antes de las cartas de Pedro o de la carta de Judas, la carta de Santiago, que Santiago es un anciano en la asamblea en Jerusalén en el siglo I, fue la primera en circular entre los creyentes de esa generación. Y los creyentes sabían, somos salvos, tenemos vida eterna, pero tenemos la posibilidad de pecar. Y triste para nosotros, sí es cierto, tenemos la posibilidad de pecar, pero podemos estar confiados en Cristo, que Él ha vencido todo pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estamos sentados en Cristo, en los lugares celestiales, que Cristo es el vencedor, no solamente de la pena del pecado en el futuro, Cristo es el vencedor del poder del pecado en el presente. Cristo nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. De modo que la concupiscencia no es un amo que esclaviza al creyente, sino alguien a quien usted le da la posibilidad de hacer algo en función de sus propios deseos y de sus propias intenciones. De modo que podemos ser libres de la mala concupiscencia que nos lleva a fallar. Claro que sí. En la palabra de Dios, toda la Escritura nos da a entender que nosotros como creyentes podemos decirle no al pecado y podemos limitar nuestros deseos para poder agradarle a Dios. Pero si nosotros le damos 1 centímetro a los malos deseos, posiblemente esos malos deseos se tomen todo 1 kilómetro de fallas y de fracasos en nuestra propia vida. De modo que la intención con esta enseñanza o compartir esta palabra es reconocer que podemos fallar, sí, pero que no estamos obligados a fallar. Que la carne ya no es nuestro amo, que el pecado ya no nos tiene esclavizados, sino que tenemos la libertad en Cristo para poder ser libres del presente siglo malo y vivir una vida de acuerdo a sus propósitos y a su santa voluntad. Que utilicemos la concupiscencia para poder compartir con los hermanos, con el Señor, como Lucas capítulo 22. Que utilicemos la concupiscencia para anhelar estar con el Señor, como Filipenses capítulo 1. Y que no utilicemos la concupiscencia para generar pecado, y ese pecado al final va a dar a luz la muerte, que nos puede antes bien afectar en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Vamos a orar.